Desde el mismo instante en que la hoja envuelta en relámpagos de Zenitsu Agatsuma separó su cabeza del cuerpo, algo dentro de Kaigaku se quebró. Fue más profundo que la carne, más cruel que el filo, fue una herida en su orgullo, en su razón de existir. Una chispa de incredulidad primero. Luego un incendio de odio, y finalmente un silencio enloquecedor. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Que ese inútil sin talento? Ese cobarde que temblaba con solo ver un demonio haya creado una postura? ¿Una postura propia? ¿Cómo pudo derrotarme? A mí. A una luna superior. Su cabeza todavía caía entre las estructuras del castillo infinito cuando su mente ya ardía. El cuerpo de Zenitsu fue lo que vio en su último instante consciente. Su visión temblaba, y eso hizo aún peor aquella imagen final, Zenitsu colapsando, desmayado, cayendo hacia una muerte. ¿Segura? Solo para que otro cazador, ese idiota de cabello corto y expresión irritante, lo rescatara en el aire. ¿Cómo dejó atrás su cobardía? ¿Qué tiene él? ¿Que no tenga yo? ¿Cómo pudo superarme? ¿Por qué él? Y no yo. Esa pregunta fue su verdadero final. Ahora yacía en un vacío inmenso donde su conciencia no flotaba ni caía, simplemente existía sin tiempo. No había sonido, no había cuerpo, no había nada. Solo una sensación de que algo lo observaba e inspeccionaba. ¿Pasaron segundos o pasaron siglos? En realidad habían sido 103 años desde su muerte. Años de juicios que no podía comprender, de seres extraños que analizaban sus crímenes y los de sus antiguos compañeros. Pero Kaigaku no sabría nada de eso ya que para él, fueron apenas unos momentos. Luego, sin aviso, ¿sintió viento? Un viento cálido, áspero, cargado de un olor raro. Kaigaku abrió los ojos. El cielo era inmenso, rojo como carne abierta. Por un momento su mente no procesó lo que veía. Estaba suspendido en el aire, sin tocar el suelo, sin nada sosteniéndolo. La brisa golpeaba su rostro y su aori flotaba desordenado, agitándose como si quisiera desprenderse. Él tuvo un mal presentimiento. Y entonces miró hacia abajo. Una ciudad enorme, imposible de ignorar, se extendía bajo él. Edificios de todas las formas, luces brillantes y tonos rojizos, construida como un gigantesco pentagrama, una metrópolis imposible. Y Kaigaku estaba cayendo. ¿Qué? Sus pupilas se encogieron. ¿Qué demonios? Instintivamente llevó su mano al mango de su katana. Quizá podría cambiar la trayectoria con una técnica de respiración, crear una explosión eléctrica que desviara el impacto, o aferrarse a una pared cercana. Pero el aire chocaba en su rostro con una violencia que no sentía desde que era humano, cuando todavía no podía regenerarse, cuando todavía podía morir por una caída así. Mierda. Demasiado tarde. El impacto fue brutal. Cayó sobre un coche estacionado, aplastando el techo como si fuera papel. El metal retorcido chilló, los cristales estallaron en todas direcciones, y el cuerpo de Kaigaku atravesó el vehículo. Un gemido escapó de su garganta. ¿TCH? Le había quebrado varias costillas, pero regenerarlas era tan natural como respirar. Se incorporó. Con un gruñido, colocando una mano en el coche destrozado para levantarse. TSSK. ¿Qué mierda fue eso? Miró alrededor.
Estaba en lo que parecía ser un barrio extraño, donde los colores rosados y rojos predominaban. Edificios en buen estado, paredes limpias, luces parpadeantes. Y gente, bueno. Gente no era la palabra correcta. Eran demonios, algunos humanoides, otros grotescos, algunos riendo, otros comiendo despreocupadamente. Supongo que esto es el infierno. Lo dijo sin emoción, como si confirmara algo obvio. Su destino al fin y al cabo no era un misterio. Pero algo llamó su atención. Un aparato de metal negro. El coche en el que había caído. Kaigaku lo miró con genuina confusión. Nunca había visto algo así, ni siquiera en los límites de la tecnología humana de su época. ¿Qué es esto? Cuando intentó analizarlo, una mano tocó su hombro. Kaigaku actuó sin pensar. Desenvainó su katana con un movimiento veloz y cortó la cabeza del demonio caníbal que había osado acercarse. La cabeza cayó rodando, el cuerpo se desplomó, y un pequeño chorrito de sangre demoníaca manchó el suelo. Otros caníbales en el área lo miraron sin interés. No parecía importarles, quizá estaban acostumbrados a ver peleas o quizá no querían atacar porque él parecía peligroso. A Kaigaku no le importaba, solo se limitó a salir de allí. En cuanto vio un cartel destartalado que decía Bienvenido a Barrio Caníbal, entendió que ese lugar no podía ser otra cosa que un basurero olvidado dentro del infierno. Al menos no era el peor sitio donde podría haber caído. Salió del barrio y se encontró con una ciudad completamente moderna, edificios altos, luces, pantallas gigantes, aparatos móviles, coches circulando. ¿De verdad esto es el infierno? No tenía cómo entenderlo. El mundo humano había avanzado un siglo desde su muerte, él fue lanzado a un entorno que jamás podrían haber imaginado. Kaigaku caminó entre demonios y pecadores, manteniendo distancias prudentes. Observó cada objeto con atención desconfiada. Vehículos desconocidos. Pantallas de colores. Señales luminosas. Aparatos que parecían emitir música o anuncios. Nada tenía sentido para alguien que había vivido en la era Taichene. Caminó casi una hora hasta detenerse cerca de una torre de reloj dorada en el centro de la ciudad. Había visto tiendas, casas, bares, e incluso personas atrapadas en cajas extrañas. Se frotó la sien, tratando de ordenar tantos estímulos. Realmente esperaba cualquier cosa menos esto. Necesitaba información, cualquier cosa y necesitaba un lugar donde quedarse. Pero cuando entró en un edificio que ofrecía habitaciones por noche, un motel de mala muerte, le dieron la peor noticia posible, aunque era bastante obvio. Si no tienes dinero, no puedes quedarte. Eso había dicho el recepcionista, un demonio desagradable, con ojos pequeños y sonrisa burlona. Kaigaku no sabía cuál era el dinero del infierno, no mató al recepcionista pues había mucho tránsito y podría atraer la atención de seres más poderosos que él. Al salir del motel analizó la zona y vio a un demonio caminando despreocupadamente con una bolsa. La forma en que la sostenía. La forma en que pesaba. Parecía dinero y si no lo era, no importaba. Él necesitaba recursos. Esperó a que el demonio se adentrara en una calle poco transitada. Luego actuó, saltó, desenvainó y cortó. La cabeza del demonio cayó sin resistencia, los ojos congelados en una expresión de sorpresa y el cuerpo se desplomó como un saco de carne.
La bolsa cayó al suelo. Kaigaku la abrió y vio billetes, fajos enteros. Supuso que eso era el tipo de moneda en el infierno. Se ató la bolsa a su obi y regresó al motel. El recepcionista lo miró con la misma burla de antes. Ya te dije que si no tienes dinero. Kaigaku dejó caer la bolsa sobre la mesa. El golpe del peso fue contundente. El recepcionista abrió los ojos de par en par. ¿Es suficiente? El demonio revisó la bolsa. Estaba llena. Probablemente equivalía a semanas de estadía, o meses, pero el recepcionista aprovecharía el desconocimiento del pecador que tenía enfrente. Intentó mantener la compostura. Sí. Esto es más que suficiente para una noche. Aquí tienes. Le entregó una llave metálica con el número 9. Kaigaku subió las escaleras, abrió la puerta y se sentó en la cama. Suspiró profundamente. El cuarto era simple, pero había algo que le llamaba la atención, una gran pantalla rectangular. Frente a la cama. Una televisión. Kaigaku frunció el ceño, era como una ventana negra. Tocó la pantalla. Golpeó con los dedos, pero nada. Luego golpeó la caja fuertemente con sus manos por un rato. Toc, toc, toc. Hasta que alguien tocó la puerta desde afuera. Kaigaku abrió, irritado. Era un demonio joven, flaco, con gafas. ¿Podrías dejar de armar escándalo? Algunos queremos dormir. Kaigaku, algo irritado, señaló la televisión. Solo intento encender esa cosa. El demonio frunció el ceño, sorprendido. ¿No sabes lo que es? ¿Nunca usaste una tele? Kaigaku negó con la cabeza. ¿Quieres que te lo explique? Kaigaku, tras pensarlo, lo vio como una oportunidad de aprender, así que no contestó. Simplemente caminó hacia dentro del cuarto, esperando que lo siguiera. El demonio entró con una sonrisa nerviosa. Y comenzó a explicarle todo, que era una televisión, que eran los dispositivos móviles, que eran los canales, las antenas, los controles remotos, los anuncios, el entretenimiento. Kaigaku escuchaba, no por cortesía, sino porque necesitaba esa información. Mientras el demonio pulsaba botones, la pantalla se encendió repentinamente y Kaigaku solo la miró con un asombro. ¿Leve? El demonio se rió. ¿Entonces dijiste que te estás hospedando aquí porque eres nuevo? Kaigaku asintió lentamente. ¿Cuánto te cobró el recepcionista? Kaigaku respondió con sinceridad. Le di la bolsa entera. Dijo que eso bastaba para una noche. El demonio dejó de sonreír. Trató de no reírse en su cara. Sí. ¿Me lo temía? Te estafó. Kaigaku parpadeó. El demonio continuó. A mí también intentó estafarme cuando llegué por primera vez. Ese tipo es un cabrón de... Cuidado. Te vio cara de nuevo y te sacó todo lo que pudo. El silencio se hizo. Kaigaku procesó lo dicho. Y sintió algo dentro del arder. La humillación. Ese veneno insoportable que odiaba hasta más no poder. Eso que lo convertía en algo peor que... un demonio, un monstruo impulsado por la rabia. Apretó el puño. Sus venas latían de furia. Sus ojos temblaban. El demonio delante de él esperó una reacción.
Pero solo se encontró con la mirada perdida de Kaigaku, aunque sin saberlo por dentro parecía que iba a explotar. Bueno. Ya sabes lo que tienes que hacer. Yo me voy, encantado de ayudarte. Esperó un gracias pero no lo obtuvo. ¿No se te olvida decirme algo? Kaigaku lo miró de reojo, frío como un cadáver. Fuera de mi puta habitación. O te mato. El demonio levantó las manos. Ok, joder, qué desagradecido. Salió a prisa. Kaigaku se quedó solo, mirándose en un espejo. Vio su reflejo. Sus ojos. Su expresión frustrada. Respiró profundo. Mirando por una ventana, la ciudad supo cuál era el camino fácil. Tomó las sábanas de la cama y formó una especie de mochila improvisada, metió la televisión entera dentro de ella y la cargó a su espalda. Luego bajó a la recepción. El recepcionista estaba ebrio, sosteniendo una botella. ¿Tú, qué haces con la té? No terminó la frase. Kaigaku lo decapitó sin esfuerzo. La cabeza cayó hacia atrás, la boca congelada en una sonrisa tonta, el cuerpo se desplomó sobre la silla. Kaigaku revisó los cajones, encontró el dinero que le había estafado. Y bastante más. Tomó todo. Lo guardó en otra bolsa la cual ató a su obi y luego salió del motel sin mirar atrás. 2 meses se convirtieron en un compás de costumbre para Kaigaku. Lo que al principio fue un descenso abrupto al caos terminó transformándose en una rutina: saquear, cazar, arreglárselas. Para no depender de nadie. No por nobleza, sino por puro instinto de supervivencia, y sobre todo, por orgullo. Era mucho más sencillo tomar lo que necesitaba con la punta de una hoja que mendigarlo o trabajar para algún tipo que lo mirase como un recurso. Además, la violencia se ajustaba bien a su naturaleza. Había elegido un bar como cuartel general. No era por romanticismo, el lugar había sido un refugio. Improvisado, abandonado hace no mucho, o eso parecía, una estructura de ladrillo y madera. Con una barra larga llena de marcas de rotura, mesas astilladas y botellas rotas como cristales incrustados en el suelo. No sin antes dejar claro quién mandaba. La primera vez que cruzó la puerta lo hizo con su katana. Desenvainada, al final de la noche el bar había quedado lleno de cuerpos. No hubo testigos que contaran la historia, los que habían gritado no pudieron contarlo. Las ventanas fueron selladas con escombros y planchas, las puertas atrancadas, y Kaigaku convirtió el bar en su guarida. Allí, sobre la barra del bar colocó su espada como si fuera una promesa, la hoja en reposo, afilada y manchada, el recordatorio de que todo lo que tenía se ganaba a la fuerza. Una noche tras otro asalto, un grupo de demonios que guardaban monedas en un burdel convertido en trastienda de contrabando, había regresado con las manos llenas. Se sentó frente a la barra, dejando caer la bolsa que había traído atada al obi. Abrió el saco y dejó caer varias monedas de oro. Las sostuvo entre los dedos y se puso a contarlas. En la tele que había robado del motel y ubicado sobre la barra, la pantalla mostraba el logotipo de Boste. Era imposible no verlo, aquel símbolo se repetía en carteles, anuncios y pantallas, una omnipresencia que daba a todo una coherencia publicitaria, una sensación de control. La imagen del presentador con cabeza de televisión, Vox, dando las últimas noticias del infierno, su voz
con la estática característica anunciando otra vez, mañana será el exterminio. La frase había calado en la ciudad. Por la tele, por las bocas en la calle, por las conversaciones en los mercados. Lo único que se repetía era ese titular. Kaigaku lo miró sin inmutarse. Era fácil despreciar un espectáculo cuando tu existencia se medía en cortes y dinero contante. Pero había algo en ese logotipo, en la manera que la gente lo reverenciaba, que lo intrigaba. Vostek no era solo un canal, era el pulso de Pentagrama, una maquinaria que transformaba el morbo en consumo y el sufrimiento en entretenimiento. Por lo que había visto, detrás de ese ejército mediático se movían overlords, pecadores tan influyentes que controlaban barrios enteros o industrias particulares, entretenimiento, armas. Pillar un lugar en esa cadena significaba poder. Poder para atraer seguidores, para cosechar almas, esa moneda aún más valiosa, para conseguir aún más poder y reconocimiento. La idea le resultó seductora. Ser un overlord, murmuró para sí. Suena bien. Por ahora no era más que un pensamiento, una ambición relegada por la necesidad inmediata. Tomó unas monedas y las guardó en un bolsillo interno de la Ori. El resto fue depositado en una bolsa que dejó detrás de la barra. Se cubrió con su capa negra con capucha y salió al exterior, dejando atrás el bar. La noche en Pentagrama era un animal en constante movimiento, faroles que chisporroteaban, nians que parpadeaban en sinfonías desorganizadas, murmullos, vendedores ambulantes que ofrecían desde órganos reciclados hasta dildos usados. Caminó sin rumbo fijo hasta que un restaurante cualquiera, un local con luces cálidas, le pareció suficientemente aburrido como para planificar. Sin interrupciones. Se sentó en la mesa pegada a la pared, pidió unas costillas de cerdo y un refresco, y sacó un cuaderno pequeño del bolsillo, un cuaderno que había encontrado doblado entre prendas de un jarabe. Allí dibujaba sus mapas, señalando posibles rutas de transportes y puntos ciegos. Hace 2 semanas que llevaba preparando un golpe hacia uno de los almacenes de Carmilla Carmine. Si no tenía contactos para un mantenimiento digno de su katana, el saqueo a los almacenes le parecía una solución práctica, armas y recursos que podrían ofrecerle más variedad en su arsenal ya que parecía que a su katana le quedaba poco tiempo antes de arruinarse. Mientras anotaba algunas patrullas y pensaba en los últimos retoques del golpe, el escenario se preparó sin avisar. Una cantante invitada subió al pequeño podio del local, la acústica dejó escapar notas sensuales. Era Verosika Maidai, una estrella que aparecía en muchas transmisiones. Su presencia no sorprendió a Kaigaku, Verosika era una mezcla calculada de influencia y deseo. Vestida con telas escasas, sus gestos eran espectáculo puro, y la multitud devoraba cada movimiento como si fuera sustento. A Kaigaku la exhibición le resultaba vulgar, aunque no dejó de observarla con cierta curiosidad. El sexo se había convertido en mercancía, el tema era muy abundante en el infierno. Terminó su comida sin demasiada atención al show, pidió un dulce con interior de chocolate, una novedad que le había conquistado desde la primera vez que lo probó, y pagó. Mientras volvía a su cuartel, masticando el sabor íntimo del dulce, repasó mentalmente cada detalle del robo. Entradas y salidas, distracciones, posibles fallos, rutas de escape. Todo debía ser perfecto. La codicia y la necesidad le formaban un plan sólido, había que golpear pronto, sin esperas, antes de que su katana se arruinara.
La ciudad no dejó de repetir la misma letanía: mañana será el exterminio. Eran proclamas en las pantallas, en los altavoces, en las voces atropelladas de los mercaderes. Un espectáculo que convocaba miedo, un evento que, para muchos, significaba el fin de sus vidas. Kaigaku no lo creyó. Ángeles exterminando por el mero placer de la destrucción sonaban a propaganda, a leyenda. Fabricada por los que gobernaban el miedo. El infierno estaba hecho de mentiras y de demonios, qué bulo más ridículo. Al arribar a su guarida, dejó su katana y las monedas sobre la mesa de la barra. Fue a la trastienda, donde había improvisado una cama con mantas y viejos cojines. Cerró los ojos. Esperando, casi con ansiedad, al día siguiente, su oportunidad para demostrar que podía ascender. De ser un bandido a un nombre que otros recordaran con respeto o temor. La mañana siguiente amaneció con un aire distinto. Desde la entrada del bar tomó un café oscuro y fuerte, se lo bebió despacio mientras observaba el ir y venir de demonios que caminaban con ojos nerviosos. Había un tejido de tensión en el ambiente que, como una prenda demasiado ajustada, oprimía a la ciudad. De pronto, un sonido lo atrapó a todos: campanadas. No fue un tañido lejano, sino un golpe metálico que resonó desde el corazón de Pentagrama como si una gran campana se hubiera dedicado a romper la mañana. Las bocas se cerraron de inmediato, muchos sintieron un frío espeso, la sensación de que algo inminente los alcanzaría. Las campanadas se repitieron, 1, 2, 3 veces, hasta que los demonios comenzaron a correr, a dispersarse en estampidas caóticas, buscando refugio, buscando quién sabe qué. Kaigaku frunció el ceño, guardó su taza y, con la capa en su espalda, tomó su katana. Salió del bar y caminó hacia la zona de Carmilla Carmine. Si todo lo que planeó no fallaba, su saqueo le daría ventaja. Mientras se desplazaba, en la ciudad los demonios no dejaban de gritar mientras corrían en diferentes direcciones. Caminaba con paso sosegado, lo suficiente para no parecer sospechoso, lo suficiente para mantener sus sentidos en alerta. Su mente empezaba a decirle que, puede que algo sí esté sucediendo. Entonces, de la nada, un niño caníbal, pequeño como para ser letal, chocó con él tras doblarla. ¿Es que? Iba con la respiración entrecortada, ojos abiertos y la ropa hecha jirones. Su cara tenía restos de lo que había comido minutos antes. «Apártate, imbécil. ¿No ves que ya vienen?», gritó con insolencia al chocar contra Kaigaku. La respuesta instintiva de Kaigaku fue fría e inmediata. No toleraría que esa basura le hablara así. Agarró al caníbal del cuello, lo levantó medio metro del suelo y clavó la mirada en él. «¿Qué mierda me dijiste?», escupió, la voz baja y cortante. «Te voy a matar». Empezó a desenvainar su katana. Pero antes de que la hoja tocara el aire, una voz femenina estalló en la escena. «Oye tú, suelta al niño ahora mismo». La voz captó totalmente su atención. No era un grito, era una orden que cargaba autoridad. Kaigaku giró la cabeza, crispado por la interrupción, y lo que vio le arrancó una sorpresa momentánea. En el aire, flotando con una gracia extraña, estaba una chica. Vestía un uniforme gris que parecía diseñado para la funcionalidad más que para el estilo: pecho cubierto, falda corta, botas ajustadas. Todo ceñido con precisión. Su piel era grisácea, tersa como porcelana fría, y su cabello, corto y blanco, se movía con pequeñas ráfagas como si el viento la conociese. Llevaba una espada blanca colgada en el costado,
lista para ser desenvainada si hiciera falta. Pero lo que verdaderamente la hacía imposible de ignorar eran sus alas, plumas que combinaban el blanco con el negro en un patrón que resultaba a la vez elegante y amenazador. Por encima de ellas, suspendida sobre su cabeza, flotaba una aureola negra. La figura era un choque de contradicciones con cualquier cosa que haya visto en el infierno. Esa cosa sin duda era un ángel. El sonido de los drones de Voxtec flotaba entre los gritos de los pecadores. Los drones retransmitían cada asesinato y suceso del exterminio, que era un espectáculo visual para los habitantes que se escondían en lugares seguros fuera de cualquier amenaza. Kaigaku seguía sujetando al niño caníbal por el cuello de la camisa, elevándolo unos centímetros del suelo mientras la pequeña criatura forcejeaba llorando y pataleando. Cuando la figura femenina descendió a una distancia segura, su primera reacción fue fruncir el ceño. Porque la presencia que desprendía no tenía absolutamente nada que ver con la de un demonio o un pecador. ¿Era distinta? Y lo sabía. El uniforme negro y gris de la mujer estaba manchado de motas carmesí de otros pecadores que había eliminado momentos antes. Kaigaku la observó con duda, algo en esa persona. En su postura, en la forma en que lo miraba. No era normal. Había demasiado orden en su respiración, demasiada calma en medio del caos. Kaigaku, apretando al niño, masculló con un dejo de rabia. ¿Y tú quién eres? No te daré mi nombre, respondió sin inflexión alguna. Suelta al niño, ahora. El tono fue algo grave. Kaigaku soltó una pequeña risa burlona mientras terminaba de sacar su katana, acomodándola únicamente con la mano derecha. ¿Y si me niego? ¿Qué harás al respecto? ¿Mujer? La ángel desenvainó su espada, y el sonido fue algo totalmente distinto a una hoja metálica. ¿Lo vas a lamentar? Kaigaku bufó, incrédulo, y giró la cabeza apenas para ver algo detrás de él. Y ahí vio las decenas de exorcistas que volaban por encima de los edificios, todos con el mismo uniforme, arrasando y matando a todos los pecadores que encontraban mientras Voxtec lo retransmitía en primer plano. Su rostro se tensó y sus ojos se abrieron con sorpresa. Entonces sí era cierto, murmuró. Y justo en ese segundo de distracción, sintió un ardor insoportable, un dolor como si le hubieran metido la muñeca en lava. La mano con la que sujetaba al niño fue separada limpiamente de su brazo. El demonio soltó un gruñido ronco involuntario mientras la sangre brotaba a chorros, y la ángel recogió al niño de un salto ágil, llevándolo lejos. Kaigaku retrocedió tambaleándose, jadeando por el dolor. Pero aquello no era normal. No era un corte común. ¿Ardía? Ardía. Como si su carne estuviera siendo quemada desde dentro por algo más allá del sol. Intentó regenerarla y fracasó. Lo intentó nuevamente y nada. No podía regenerar la mano. ¿Qué? Escupió, con los ojos muy abiertos. La ángel dejó al niño a salvo contra una pared. Quédate ahí y no te muevas. El pequeño obedeció solamente por el miedo del momento. Kaigaku estaba frustrado y furioso. Su mandíbula temblaba por la rabia y el dolor mientras señalaba a la ángel con su katana. ¿Estás muerta? Se lanzó contra ella como un rayo, la hoja emanaba pequeños rayos negros. La ángel no se inmutó. Recibió el ataque con firmeza,
chocando ambas armas en un sonido que retumbó como una campana de guerra. Intercambiaron cortes, tajos, movimientos veloces. Sin embargo, la superioridad era clarísima. La Ángel tenía la ventaja ante ya que su estilo era más refinado, además de que su oponente solo contaba con una mano. Ella logró conectar varios cortes limpios en Kaigaku, y cada corte ardía muchísimo. Kaigaku retrocedió un paso, encolerizado, y lanzó un tajo horizontal alto buscando cortarle el rostro. La Ángel simplemente se agachó, liberando su postura para contraatacar. Respiración del agua, primera postura, corte de la superficie del agua. La hoja luminosa atravesó el aire con rapidez antes de impactar el costado del torso de Kaigaku. Demonios soltó un gruñido gutural y saltó hacia atrás, apenas manteniendo el equilibrio. Pensamientos rabiosos comenzaron a chocar entre sí en su mente. ¿Cómo demonios? ¿Esta tipa utilizó un estilo de respiración? ¿Y por qué sus cortes queman tanto? ¿Por qué no puedo regenerar mi maldita mano? La Ángel no le dio tiempo a respirar. Se lanzó hacia él. Respiración del agua, cuarta postura, golpe de marea. Una danza fluida, imparable, elegante y mortal. Una secuencia de cortes que Kaigaku intentó contrarrestar con su propia técnica de sangre, creando rayos negros que chispeaban a su alrededor. Pero ella dominaba el ritmo ya que Kaigaku no podía maniobrar adecuadamente su katana con solo una mano. Terminó cayendo al suelo, respirando con furia contenida, los dientes apretados hasta casi romperse. Respiración del rayo, se preparó y saltó hacia ella con movimientos muy agresivos. Tercera postura, enjambre de relámpagos. Kaigaku empezó a rodearla generando un torbellino de rayos negros que dejó múltiples imágenes residuales alrededor de la Ángel. Los rayos desgarraron su uniforme dejando marcas de quemadura sobre su piel, pero logró apartarse de un salto y se elevó, batiendo sus alas hacia arriba. Cerca del lugar, en el distrito de los Bes, tres figuras observaban la escena reproducida en una enorme pantalla translúcida. Vox entrecerraba los ojos con interés. Valentino apenas levantaba la mirada del móvil, aburrido. Velvet sonreía suavemente, intrigada. Ese tipo, murmuró Vox, utiliza un estilo de pelea similar al de Los Ángeles, pero el suyo es con rayos negros. Valentino bostezó. Velvet comentó. Debo admitir que ese chico tiene buen gusto. Me gusta esa estética japonesa antigua. Creo que era de la era Taishin o algo así. Sin duda, dijo Vox, apoyando un dedo sobre el borde de la mesa mientras seguía analizando. Cada movimiento parece tener mucho poder para ser un pecador. Sería un desperdicio si muriere. Velvet lo miró con curiosidad. ¿Qué tienes en mente? Vox miró a Velvet de reojo. Toma unas cuantas granadas de humo y ve por él. Intenta tráelo hasta aquí. Velvet levantó una ceja. ¿De verdad lo quieres salvar? Estoy seguro de que podría llegar a ser un aliado poderoso en el futuro, respondió Vox sin apartar la vista de la pantalla. Ve con cuidado. Y que no te vean. Ella sonrió de lado. Está bien, lo haré, pero me debes un favor. Se dio la vuelta y cruzó la puerta sin decir nada más. Valentino chasqueó la lengua. ¿Y si lo matan antes de que llegue? Vox respondió sin un ápice de duda.
No lo matarán. Estoy seguro. Mientras tanto, en la calle, la ángel estaba suspendida sobre Kaigaku, inclinándose ligeramente. Antes de descender. Respiración del agua, octava postura, cuenca de cascada. Ella cayó como una columna de agua enorme, como si por un segundo el cielo se hubiese convertido en un río que buscaba aplastarlo. Kaigaku rodó hacia atrás a tiempo, evitando que el golpe lo partiera en dos. Pero la ángel avanzó inmediatamente y chocaron armas de nuevo. Kaigaku escuchó un pequeño crujido emitido por su katana. El demonio abrió los ojos como platos. Crack. La hoja de su arma se partió a la mitad. El corte de la ángel pasó libremente y rozó su cuello. Un hilo de sangre ardiente brotó y el demonio realmente sintió que moriría allí. Kaigaku rodó en el suelo, alejándose, escupiendo sangre negra mientras dejaba caer lo que quedaba de su katana. La ángel lo observó con severidad. Deja de resistirte. Solo haces que sea más doloroso. Kaigaku la miró con una mezcla de ira y un miedo que jamás admitiría. Pero entonces, un cuchillo de magia morada salió disparado desde un callejón. La exorcista apenas inclinó la cabeza, el cuchillo rozó su mejilla dejando un corte superficial. Y. Justo después 3 granadas de humo volaron desde la misma dirección. Ella reaccionó al instante, recogió al niño y se elevó antes de que el humo explotara. La calle completa fue tragada por la nube densa. Velvet entró entre la neblina con suavidad, encontró a Kaigaku de rodillas y lo levantó cargándolo sobre su espalda. ¿Qué estás haciendo?, gruñó Kaigaku entre dientes. Obvio salvándote el culo, idiota. Así que no te quejes. Él apretó los dientes, demasiado débil para replicar. Velvet agarró los restos de la katana rota de Kaigaku, y comenzó a correr hacia otro callejón, perdiéndose entre las sombras. Cuando giró en una esquina vio un grupo de exorcistas descender. Y maldijo para sí misma. No podía ir al distrito B, sería un suicidio. Suéltame ahora, mujer, gruñó Kaigaku. ¿Quieres callarte de una puta vez?, respondió ella sin detenerse. Kaigaku de repente se quedó callado y Velvet vio una alcantarilla. Usó sus poderes, la levantó. Bajó con Kaigaku y cerró la tapa sobre sus cabezas. Velvet dejó a Kaigaku sentado en una pared, sostenía su katana rota en una mano y su móvil en la otra. El demonio tenía la mirada perdida, respirando irregularmente. Ella frunció el ceño y le pasó la mano por la cara para traerlo de vuelta. Oye, ¿tú estás despierto?, Kaigaku parpadeó, reenfocando la vista. Observó mejor a la chica ahora que la adrenalina bajaba. ¿Tú, no eres una de los Bs? Ella sonrió con arrogancia. Sí. Soy Velvet. Kaigaku apretó los dientes. ¿Por qué me salvaste? Tenía controlada la situación. Velvet soltó una carcajada. ¿Controlada? Jajaja, no me hagas reír. Esa mujer estaba barriendo el suelo contigo. Cada palabra era sal, alcohol y vinagre sobre el orgullo de Kaigaku. Sus manos temblaban, sus dientes rechinaban. ¿Cuál fue la razón para esto?, preguntó con un hilo hostil. Velvet jugó con un mechón de su cabello. Bueno, por ahora solo te puedo decir que nos pareciste un tipo interesante. Creo que Vox tiene cosas que hablar contigo, las cuales podrían interesarte.
Kaigaku frunció el ceño. ¿Qué cosas? ¿De qué estás hablando? Ella colocó un dedo sobre sus labios, silenciándolo con descaro. Ah, no, no, no. Eso lo hablaremos mejor cuando lleguemos a la Torre B. Kaigaku, herido, sin armas, sin mano, sin conocimiento del territorio y con la humillación aún quemando en su ego, no tenía muchas opciones, pero había algo más. La intriga de saber que podrían querer el grupo más influyente del anillo de él. El demonio bajó la mirada, respirando hondo, mientras Velvet sonreía satisfecha. Habían pasado cerca de 2 horas. Kaigaku seguía sentado contra la pared de hormigón húmedo, con la espalda recta, los brazos relajados a los lados y la mirada fija en el vacío. Su cuerpo estaba completamente regenerado. La mano perdida había vuelto, la piel no mostraba cicatrices visibles, y su respiración había recuperado un ritmo estable. Sin embargo, algo dentro de él seguía roto. El recuerdo del ardor. La espada blanca atravesando su carne. La impotencia de saber que habría muerto de no ser por Velvet. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de la exorcista, sentía de nuevo el miedo paralizante que ya había experimentado en vida. Velvet, por su parte, había pasado la mayor parte del tiempo de pie, caminando de un lado a otro del túnel, hablando por teléfono con lo que parecía ser una de sus editoras. Su tono variaba entre mandón, sarcástico y directamente agresivo. Discutía sobre portadas, tendencias, números de audiencia y contenido viral, como si no estuviera escondida en una alcantarilla tras un exterminio masivo. No, 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 eso no vende, decía mientras gesticulaba con la mano libre. Quiero algo más agresivo, más estético. Sí, sé que el exhibicionismo vende, pero estilo, cariño, estilo. Te llamo. Luego. Finalmente, tras enviar un último mensaje, apagó el móvil y se lo guardó en el bolsillo trasero. Miró de reojo a Kaigaku, que seguía inmóvil, y mascó el chicle con un leve gesto pensativo. Y, dime, dijo rompiendo el silencio, ¿hace cuánto llegaste al infierno? Kaigaku la miró de reojo, sin mover el cuerpo. Creo que llevo apenas 2 meses aquí. Velvet se detuvo en seco. Alzó una ceja lentamente y luego estalló en carcajadas. No bromees conmigo, dijo entre risas. Estuvimos viendo tu pelea. Esa habilidad, esa fuerza. Esa velocidad, ese poder. Es imposible que un pecador de tan solo 2 meses tenga semejante nivel. Kaigaku frunció levemente el ceño. Mira, me da igual si me crees o no. Esa es la verdad. Velvet rodó los ojos con exageración. Ajá, claro, respondió con sarcasmo. En fin, me informan que las calles ya están despejadas. ¿Te puedes mover? Kaigaku apoyó la mano en la pared y se levantó con facilidad. Claro que sí. Velvet le lanzó su katana rota. Kaigaku la atrapó en el aire, observó la hoja partida durante un segundo y la guardó en su funda sin decir nada. Entonces sígueme. Ambos salieron de las alcantarillas con cautela. La tapa se cerró tras ellos con un leve golpe metálico. La calle estaba desierta, no quedaban exorcistas, ni drones, ni gritos. Solo pecadores. Muertos y restos de sangre oscura. Al salir del callejón, Kaigaku se detuvo un segundo. Allí, justo donde había peleado con la exorcista, había un rastro leve de sangre dorada brillando.
débilmente sobre el pavimento agrietado, la cual terminaba en un callejón. Tú, lo llamó Velvet. No tenemos todo el día, vamos. Kaigaku apartó la mirada y la siguió. Caminaron durante varios minutos hasta llegar a la imponente Torre V. Las puertas se abrieron automáticamente, revelando el interior pulcro, tecnológico y excesivamente lujoso del edificio. Subieron a un ascensor que los llevó directamente al último piso. Cuando las puertas se abrieron, Kaigaku se encontró frente a una sala futurista bañada en tonos azules. Un enorme cristal con agua ocupaba una de las paredes, iluminando la habitación con reflejos suaves. Frente a él había una mesa elegante con 4 sillas. Box estaba sentado detrás de la mesa. Valentino ocupaba una silla frente a él. Ambos parecían estar hablando, pero se callaron al instante al verlos entrar. Velvet se sentó sin ceremonia en una de las sillas, dejando libre la del centro. Aquí te lo traigo. Box asintió. Gran trabajo, Velvet. Luego dirigió su mirada a Kaigaku y sonrió con cortesía estudiada. Bienvenido. Por favor, toma asiento, hay algunas cosas que me gustaría hablar contigo. Kaigaku se sentó entre Valentino y Velvet. Box extendió su mano. Encantado de conocerte, ¿esto? Kaigaku miró la mano durante 3 segundos eternos. Luego la estrechó con firmeza, sin cambiar su expresión. Kaigaku. ¿Puedo llamarte Kai? No. Box tosió ligeramente. Bien, Kaigaku. Yo soy Box. Sí, sé quién eres, lo interrumpió Kaigaku. Perfecto, así omitimos las presentaciones, respondió Box sin perder la sonrisa. Bien, te preguntarás por qué te hemos traído aquí, ¿verdad? Kaigaku asintió. Mientras retransmitíamos el exterminio, continuó Box, estuvimos monitoreando en especial tu pelea con esa exorcista. Cada vez que mencionaban a la exorcista, Kaigaku sentía un escalofrío recorrerle la nuca. Tu estilo de pelea es muy similar al de ellas. Además, pudiste hacerle frente a una que utilizaba esa técnica de espada tan peculiar. Tus poderes también fueron impresionantes. Box apoyó los codos sobre la mesa. A lo que quiero llegar es que vimos que tienes un poder a tener en cuenta. Dime. ¿Cuánto tiempo llevas en el infierno? Como ya le dije a tu compañera, respondió Kaigaku, llevo aquí más o menos 2 meses. Velvet suspiró con cansancio. Ya deja de mentir y dinos la verdad. Box entrelazó los dedos, pensativo. Es difícil de creer. Tienes demasiado poder para haber llegado hace tan poco tiempo. ¿Conseguiste varias almas de otros pecadores? Kaigaku negó con la cabeza. Entonces, ¿tienes alguna prueba que demuestre tu estadía aquí? Kaigaku lo miró fijamente. Ustedes son los overlords más influyentes de Ciudad Pentagrama, ¿verdad? Box asintió. Entonces, si llevara varios años aquí, aunque sea habríais recibido algún tipo de información. Noticia o mención de mí. Pero no fue así. ¿Cierto? Box permaneció en silencio durante 15 segundos completos. Luego se levantó. Chicos, reunión. Velvet y Valentino se pusieron de pie. Los 3 se alejaron unos pasos y formaron un círculo cerca de la entrada del despacho. ¿Qué opinan? Susurró Box. No lo sé, respondió Velvet.
Dudo mucho eso de que llegó hace 2 meses. A ver, intervino Valentino, realmente tiene un punto. Si llevara mucho más tiempo en el infierno sabríamos algo de él. ¿Pero cómo explicas el poder que tiene? Replicó Velvet. Realmente no se me hace tan loco creerle, dijo Vox. Los otros dos lo miraron. Me sé de cierto venado desaparecido que también llegó al infierno siendo absurdamente poderoso. ¿Entonces? Preguntó Valentino. Vamos a creerle. Si realmente tiene 2 meses y ya posee ese poder, imaginen al nivel que podría llegar. Quizás mucho más allá del de Alastor. Velvet suspiró. ¿En serio estás obsesionado con ese tipo? Decidido. Los tres regresaron a la mesa. Tras pensarlo, dijo Vox, hemos decidido creer en tus palabras. Kaigaku lo observó sin decir nada. Viendo tu potencial y margen de mejora, nos gustaría que te unieras a nosotros. Valentino y Velvet lo miraron sorprendidos. ¿Qué? Exclamó Valentino, ¿así de fácil? Calma, Val, respondió Vox. Escucha, Kaigaku. Quiero que te unas a nosotros, pero obviamente no como parte oficial de los Bes. Al menos por ahora. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Preguntó Kaigaku. Para empezar, harás trabajos encargados exclusivamente por nosotros para ir ganando. Confianza ya sabes. Cuando consigas eso, empezaremos con la fase 2 de tu camino para convertirte en un Overlord. ¿Y qué te hace pensar que me interesa eso? Vox rió suavemente. Oh, Kaigaku, no me tomes por tonto. A la gran mayoría de pecadores les encanta el poder. Y. Supongo que eres parte de esa mayoría, ¿me equivoco? No te equivocas. Entonces escucha mi propuesta. Si no es de tu agrado, puedes marcharte libremente por la puerta. Kaigaku lo miró fijamente. Te unirás a nosotros, inicialmente como un mercenario con privilegios. Harás trabajos. Mandados, lo que quieras llamarlos. Ganarás confianza hasta que llegue el día en el que puedas dar el salto a ser un Overlord. Tendrás tu propio negocio y estatus como Overlord. Serás respetado en todo el infierno, y puede que llegue el día en que puedas cobrarte tu venganza con los ángeles. Kaigaku normalmente habría aceptado la propuesta sin pensarlo mucho, pero el miedo de volver a enfrentar a los ángeles le comía la cabeza, así que se levantó sin decir nada y caminó hacia la puerta. Velvet y Valentino se miraron, sorprendidos. Vox no hizo nada por detenerlo. Justo cuando Kaigaku estaba a punto de cruzar, Vox habló. Entonces, ¿así es como quieres que te conozcan? Kaigaku giró la cabeza. Tu combate fue retransmitido en vivo por todo el infierno. Todos los pecadores vieron cómo eras humillado por la exorcista. Kaigaku apretó el puño. Vox sonrió. No quieres que te vean de esa manera, ¿verdad? No. Entonces únete a nosotros y hazte tu propio nombre en el infierno. El nombre de un Overlord. Temido y respetado en todo el anillo del orgullo. Serás tan poderoso que podrás aniquilar a esas exorcistas que tanto daño te hicieron. Kaigaku sudaba. Miró al suelo. Y yo. Vox caminó hasta él y lo agarró de los hombros con brusquedad. ¿Tienes miedo de lo que pueda pasar?
Convierte todo ese miedo en odio. Odio hacia el cielo. Odio hacia las exorcistas que te humillaron y te dejaron como basura frente a todos. Kaigaku frunció el ceño. Con ese odio conseguirás el impulso que necesitas para llegar a la cima de tu potencial. Nosotros te ayudaremos. Ayúdanos a ayudarte. Y te prometo que en el futuro formaremos la cuaternidad más temida de todo el anillo, someteremos a todos los que intenten opacarnos. Kaigaku levantó la mirada, los ojos cargados de resentimiento. Acepto. La sonrisa de Vox era implacable y seca, como una moneda que siempre cae del lado que él quiere. Estupendo, dijo. Será un placer trabajar contigo. Valentino y Velvet se acercaron como dos piezas que encajaban en el tablero. Valentino lanzó una mirada fina, casi sin ganas, y dijo: Espero que no nos decepciones. Kaigaku, aún con la cabeza alborotada de la reciente disputa que tuvo, rompió el silencio como una cuchillada directa. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Vox cruzó los brazos detrás de suya. Antes de empezar con tus encargos, contestó el hombre tele con voz segura, debemos asegurarnos de que tengas un armamento apropiado. No podemos permitir que un trabajador especial de los Bs ande por ahí con una katana rota, ¿cierto? Kaigaku alzó la ceja con curiosidad. Vox sonrió y continuó. ¿Sabes quién es Carmilla Carmine? Kaigaku lo miró directo. Sí, sé quién es. Perfecto, asintió Vox. Cuando bajes, diré a recepción que te proporcionen una buena cantidad de dinero. Irás hasta su almacén y comprarás el arma que más te guste. Si te pregunta de dónde lo sacaste, di que tienes un negocio y aspiras a convertirte en un overlord, no menciones nada sobre nosotros. Nuestra relación con ella no es precisamente buena. Velvet frunció el ceño con desdén. Esa tipa se cree la gran cosa, murmuró. Es una estúpida. Vox carraspeó y suavizó la nota. Trata de mantener una buena relación con ella. Podría beneficiarnos a todos en el futuro. Velvet, acompáñalo a la salida y asegúrate de que reciba el dinero. Velvet miró su móvil, deslizó el pulgar y contestó distraída. Claro. Con un gesto casual caminó y condujo a Kaigaku hacia el ascensor. Vox les dedicó una última mirada, como quien se queda viendo a un animal que recién ha aceptado la jaula. Bienvenido a la Torre V, Kaigaku, dijo con una sonrisa oficial. En el ascensor, la charla fue ligera por parte de Velvet, que quería lucir su despreocupada superioridad. Bueno, lo comenzó, jugueteando con su pelo. Supongo que cuando seas miembro oficial tendrás que cambiarte el nombre a Baigaku. Ni lo sueñes, respondió Kaigaku con tono seco. Ella soltó una risa corta, burlona. Te estaba tomando el pelo, chico nuevo. Es gracioso que me llames chico nuevo, replicó Kaigaku, clavándole la mirada, cuando parece que tú también eres relativamente reciente. Me fijé en que los trabajos sucios te los mandan a ti. Velvet sonrió con suficiencia. Sí, soy la Overlord más joven. Pero cuando asciendas al poder, ese puesto será para ti. Bromeó. Asumes con mucha seguridad que seré Overlord, dijo Kaigaku, encogiéndose de hombros. ¿Quién no lo asumiría? Respondió ella, con esa mezcla de burla y convicción. Demostraste habilidades impresionantes con tan solo 2 meses. 2 putos meses.
Al llegar a la planta baja, Kaigaku murmuró. Al menos te agradezco el reconocimiento. Velvet lo miró con picardía. ¿Y no te olvida algo más? Y por salvarme también, vete a la mierda, respondió él en voz baja. Ella se rió por última vez, como si fuera un sonido afilado, luego giró y se alejó. Kaigaku tomó el dinero que el recepcionista le había dejado en el mostrador. Caminó hacia la zona que controlaba Carmilla Carmine. No lo hacía para robar esta vez, Camilla. No era alguien a quien se le tomara por sorpresa sin consecuencias. Kaigaku prefería comprar. Ponérselo todo en bandeja y cerrar la transacción para que quedaran en buenos términos. En la entrada del almacén lo atendió una de las hijas de Carmilla. Calmada pero a la vez seria, su mirada evaluadora se posó en la bolsa que Kaigaku llevaba ceñida al obi. Con un gesto femenino mezclado con ferocidad empresarial, la muchacha exigió comprobar el origen del dinero. Kaigaku simplemente abrió la bolsa. Con el dinero traído y una historia creíble, un negocio de luchas nocturnas que aspiraba a expandir, la hija decidió llevarlo ante la jefa. Entrar al almacén fue como entrar en un santuario de armas. Montones de cajas con insignias. Estantes con armas que brillaban con una aura selecta, mecánicas oxidadas junto a piezas de precisión. El olor a aceite, metal y pólvora impregnaba el aire. Ya en el despacho de la Overlord, Carmilla Carmine estaba sentada con un porte magistral, alta, peliblanca, ojos fríos como cuchillas. Y un porte tan denso que parecía ocupar la sala entera. ¿Y bien? Preguntó con voz que no pedía cortesía. Soy Kaigaku, se presentó él con voz corta. Hace poco empecé un pequeño negocio de lucha nocturna. Como verás, mi katana está rota, así que me gustaría comprar otra a poder ser que sea igual o parecida. Sacó la parte cortada de su arma y la colocó sobre la mesa con desprecio controlado. Carmilla la inspeccionó con manos de experta, juntando las piezas, analizando la rotura como si fuera una obra de arte dañada. Con el dinero que me traes, dijo mientras también miraba la cantidad de dinero, te alcanza para mucho más que una katana. ¿Quieres que te recomiende algo? Kaigaku meditó un instante, viendo de reojo las piezas en exposición, visualizando su hoja restaurada en la totalidad que necesitaba. Pero cuando la imagen de la exorcista cruzó su mente, su decisión fue clara. Está bien. Ella asintió y mandó a una de sus trabajadoras a replicar la hoja con la mayor exactitud posible. Carmilla se levantaría y caminaría hasta la sala principal del almacén seguida de Kaigaku. Mientras caminaba, Carmilla le preguntó: ¿con qué tipo de gente sueles pelear? ¿Tiradores, armas a corta distancia? Kaigaku respondió como un rayo. Armas a corta distancia, tipo espadas y esas cosas. Ella asintió y junto a él caminó hacia la sección de granadas. Si vas a pelear con sujetos a corta distancia, te recomendaría tanto granadas lacrimógenas como flashbang. Kaigaku la miró confuso, sin entender nada de lo que dijo. ¿El qué? Ella suspiró. Son dispositivos pirotécnicos, las granadas lacrimógenas liberan un gas en forma de polvo o humo para causar irritación intensa en los ojos, nariz, garganta y pulmones, provocando lagrimeo, tos, quemazón y desorientación, sirven para dejar totalmente indefenso al enemigo y más aún si se trata de alguien que pelea con armas a poca distancia. Dijo mientras sujetaba una granada lacrimógena para luego dejarla y agarrar una flashbang. Una granada flashbang al detonar, produce un destello de luz extremadamente brillante y un
Ruido ensordecedor para desorientar e incapacitar temporalmente a los objetivos a su alrededor. Para activarlas solo tienes que quitar el seguro, dice mientras hace el amago de quitar el seguro, para luego lanzarla. Ella guardaría la granada. Te puedo vender unas cuantas junto a un cinturón con compartimentos para guardarlas. ¿Quieres? Al escuchar el funcionamiento, le pareció un dispositivo súper útil, así que no dudó. Sí, las quiero. Carmilla sonrió con un gesto que no era amable, sino efectivo. Pásate en 2 semanas. Tus pedidos estarán listos. Kaigaku asintió, apretó la mano de Carmilla en un saludo breve que no pidió permiso, dejó la bolsa con el resto del dinero sobre la mesa y salió tras la hija que lo escoltaba hasta la puerta. De camino de regreso a la Torre V, la ciudad parecía observarlo con una curiosidad nueva, como si el infierno supiera a lo que esta alma aspiraba. En la entrada de la Torre V, Vox lo esperaba, hablando con un secretario. Vox lo miró y asintió, satisfecho con la prontitud del trámite. ¿Conseguiste lo que querías?, preguntó con calma instruida. En 2 semanas pasaré por mi pedido, respondió Kaigaku. Perfecto. Hasta entonces, dijo Vox, te quedarás en uno de los hoteles de nuestro distrito. Puedes recoger la llave en el mostrador del hotel. Le entregó un papel con la dirección y con la mano en el hombro, lo despidió con una sonrisa que pretendía ser cálida. Agradezco la oportunidad, murmuró Kaigaku con una sinceridad que no era su misión. Oh, sé que no nos decepcionarás, replicó Vox. Cuando llegó al hotel vio que era delgado, discreto, uno de esos que se camuflan entre la estética moralmente dudosa de Pentagrama. Kaigaku entró en la habitación y cerró la puerta con el sonido sordo de la madera golpeando los goznes. Se dejó caer sobre la cama y miró el techo como si esperara que allí se manifestara la próxima parte de su plan. Las palabras de Vox reverberaron en su cabeza como un mandato. ¿Tienes miedo de lo que pueda pasar? Convierte todo ese miedo en odio. Odio hacia el cielo. Odio hacia las exorcistas que te humillaron y te dejaron como basura frente a todos. Con ese odio conseguirás el impulso que necesitas para llegar a la cima de tu potencial. Kaigaku apretó los puños. Imaginó la imagen de su cabeza rodando por el aire, el brillo de la hoja de Zenitsu, el rostro inexpresivo de la exorcista que lo había ridiculizado y cuya espada le había quemado la carne. El miedo era un viejo conocido, ahora debía transformarlo en un motor, un concepto simple pero efectivo. Sentía el fuego de la venganza encenderse en la garganta. Si el odio podía darle fuerzas, si Vox y los Bes eran la forja que le permitiría moldear ese odio en poder y estatus, entonces valdría la pena. Si me domina el miedo, pensó en voz baja, me quedaré estancado, presa de mis propias emociones. Juro que haré pagar a los ángeles a como de lugar. En especial a aquella exorcista. Con la promesa recién reforzada en su cabeza, cerró los ojos. La oscuridad fue rápida en acogerlo. El sueño le llegó como un alivio tenso. Durmió con la boca apretada, con la mano sobre el filo imaginario de una nueva katana, soñando con ranuras que se abrían, un nuevo nombre que empezaba a abrirse paso como rumor, no aún un overlord, pero sí un pecador que pronto exigiría su sitio. Fin de la una parte del one-shot de Kaigaku. Nota, los ecos de este one-shot ocurren 7 a 6 años antes de la una temporada, ya terminado esto. Empezaré con la temporada 2, al final de la temporada 2 los dos one-shots serán la 2 parte del D.
Kaigaku, donde se relatara lo que ocurrió entre los 6 a 7 años hasta el comienzo de la 2 temporada. Y el one-shot de Kokushibo.